Gloria a Dios y gloria a Dios. Querido amigo y amiga, hoy es sábado 16. Hemos tenido una semana muy intensa aprendiendo la oración del Padre Nuestro y solamente hemos enfatizado en la primera parte, es decir, el versículo 9 y 10. Fíjese. Ahora, ¿qué sucede? ¿Se ha dado cuenta que desde que empieza diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, etcétera, etcétera, no pide nada, no exige nada? Simplemente Jesús nos enseña que cuando oramos, la oración empieza con adoración, adoración y adoración. Nunca olvides, la oración no es pedir y pedir y pedir y pedir. No estoy diciendo que está mal pedir, pero antes de pedir, primero abre tu oración adorando, exaltando, acercándote a Dios con gratitud, con alabanza, más que con reclamos, más que con pedidos. El Espíritu Santo que está en tu vida, Él te llevará a orar de la manera correcta como Jesús nos enseñó. Esta parte que hemos visto toda esta semana es pura adoración al Dios Padre, al que está en los cielos, adorar su santidad, adorar su poderío, etcétera, etcétera. Y siempre tiene que ser espontáneo. Bien, vamos hoy a San Mateo capítulo 6, versículo 10. La segunda parte que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, querido amigo y amiga, un cristiano ya no hace su propia voluntad. Un cristiano aprende a depender de la voluntad de Dios. Ya no de mis agendas o de mis caprichos o de mis proyectos egoístas y ambiciosos, mis metas, sino del propósito de Dios para mi vida. Tal como dice la Escritura en Isaías 55, cuando Dios dice: porque tus caminos no son mis caminos. ¿Se da cuenta? Y cuando decimos hágase tu voluntad, lo que estamos haciendo es renunciar a nuestra propia voluntad, renunciar a nuestro egoísmo, renunciamos aún a nuestros miedos y hacemos la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad del cielo, o sea, donde tú ya acordaste, donde tú ya decretaste, allá en tu soberanía en el cielo, ahora que se cumpla aquí en la tierra, en mi vida y a través de mi vida. Decir eso a Dios en oración, adorándole, es una rendición total a su voluntad. Es una negación para que Él prevalezca. Bien enseñó nuestro Señor Jesucristo en San Juan 9:31, que aquí lo tengo, y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, o sea, a los que viven en pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En términos generales, todos somos pecadores, pero hay algunos que, siendo pecadores, no quieren buscar a Dios, no quieren obedecer a Dios, rechazan la palabra de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero otros somos pecadores, pero rechazamos la vida pecaminosa y decidimos vivir en obediencia a Dios. Decidimos vivir en la voluntad de Dios. Por eso aquí dice la Escritura, muy claro: pero si alguno, dice, es temeroso de Dios, si alguno, dice, quiere obedecer a Dios, si alguno, dice, quiere vivir en el propósito de Dios, muy sencillo, hay una respuesta: a ese oye. A ese hombre, dice, Dios oye. A esa mujer, dice, Dios oye. Entonces, querido amigo y amiga,
hagamos la voluntad de Dios. Y cuando estamos por reaccionar, para hablar mal de alguien, o para murmurar, o para meternos en una conversación obscena, siempre pensemos, ¿será esta la voluntad de Dios? O cuando estamos por asociarnos o emprender un negocio, pregúntate siempre, ¿será esta la voluntad de Dios? O cuando estamos queriendo reaccionar con enojo, con ira, preguntémonos, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? O cuando te sientas con soberbia porque tienes dinero o por las metas que has tenido, pregúntate tú mismo ante Dios, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Y aquí Jesús enseñó, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así que se haga ahora aquí en mi vida, cada día. Es la negación de mi voluntad a la voluntad de Dios, para que podamos vivir en el propósito de Dios. Toda esta primera parte del Padre Nuestro empieza adorando, exaltando, alabando a Dios, y después empieza pidiendo. Tenemos que pedir a Dios, por supuesto, y Él sabe las necesidades que tenemos, tal como dice aquí en San Mateo, que ya leímos, capítulo 6, versículo 8. Él sabe nuestra necesidad, pero quiere que le pidamos. Pero nunca dejemos de ser adoradores en espíritu y en verdad, tal como Jesús nos enseñó en San Juan 4, 23 y 24. Empecemos cada día adorando a Dios, exaltando a Dios, rindiéndonos a hacer su voluntad. Así fallemos, así caigamos en un pecado, en un error, levántate en el acto y busca hacer la voluntad de Dios. No te des por vencido si fallaste. No te des por vencido si te equivocaste. Levántate, arrepiéntete, pide perdón a Dios y haz su voluntad. Busca hacer su voluntad cada día. Que Dios te fortalezca y te ayude. Amén. Vida puede florecer, aún en las cenizas, un jardín puedes hacer. No hay nada que en tus manos no pueda se encuentre con tu amanecer. Incontable, inmesurable, así es tu amor, así eres tú. Eres tan grande y tan alcanzable, así es tu amor. Estás cantando sobre mí, del cielo me susurras, yo estoy aquí. No hay nada que en tus manos no pueda renacer. Incontable, inmesurable.
es tan grande y tan alcanzable. Así es tu amor, así eres tú.